como todos los televidentes habrán podido observar, en el membrete con el que es presentado en la pantalla dice jefe de Provías Nacional. O sea, él es un funcionario público, o sea, y lo que yo he visto son las declaraciones de un candidato. Y del Ministerio de Transportes, además. Exactamente, funcionario público del Ministerio de Transportes que tiene los canales regulares para pedir información y hacer las auditorías que él crea pertinentes. Es más, el contrato y las actuaciones que se han tenido se han alcanzado al Ministerio de Transportes. Y el ministro de Transportes conoce, el jefe, el señor Berballón, conoce los detalles de la carretera. Y sobre este primer punto, yo tengo acá una carta que dirige el ministro Enrique Cornejo Ramírez al señor presidente Juan Manuel Guillén Benavides, ¿no? Donde le manifiesta su intención de hacer la carretera a él y que no la haga el gobierno regional, ¿no? Y esta falacia que maneja el señor Vera, donde dice que este proyecto cuesta 30 millones, o sea, son 30 millones bajo la forma que él tiene de presentarlo y de manera interesada. Pero ¿qué nos dice el Ministerio de Transportes? O sea, no le creamos ni al señor Vera, ni tampoco por este momento no le creamos a la versión del gobierno regional. O sea, no es ni 30 ni 85. Veamos qué dice el Ministerio de Transportes. En esta intención, ¿qué valor considera? El Ministerio de Transportes considera que la carretera autopista Arequipa-La Joya, presentada por el gobierno regional, debe costar 107 millones de dólares, ¿no? Entonces, el señor Vera, para empezar a hacer este tipo de denuncias, primero debería coordinar con la misma gente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Este documento está firmado por quién? Por el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Enrique Cornejo, que nos adjunta un informe preparado por un grupo de especialistas. Este informe está redactado por el ingeniero Miguel Ángel Ochoa, asesor del viceministro de Transportes, ¿no? Y el viceministro de Transportes, el señor Nicanor González, le hace llegar al ministro. El ministro hace suyo este informe y se lo transmite al presidente. Ahora, en términos prácticos, pero ¿cómo se explica esa gran diferencia de 50 millones de dólares? ¿Esta carretera tiene más carriles o tiene una vía más larga o tiene piedras preciosas? ¿Cómo es? Claro, en todo caso, o sea, primero yo quisiera dejar en constancia de que, por ejemplo, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta carretera cuesta 107. Esa es una cosa importante. Pero estos son a precios internacionales. A precios locales esa carretera cuesta 85, máximo 90, y es lo que nosotros hemos puesto. Es lo que han determinado en el gobierno regional. Ahora, ¿por qué hay una valorización de 30 millones de dólares? Porque lamentablemente la valorización que se hizo en la época del señor Vera nunca se revisó. Nunca fue un ingeniero al campo y dijo que realmente costaba esa obra 30 millones porque tenía que ser tanto en movimiento de tierras o tanto todo tipo de intervención de obra técnica. O sea, nunca hubo una verificación real. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos la concesión? ¿Y de dónde sale esa cifra, 30 millones? ¿De dónde sale la cifra? Sale la cifra de calcular cuál es el crédito que puede sostener una autopista que tiene como tráfico promedio 5.000 a 6.000 vehículos día. Entonces, si uno hace un cálculo de lo que pagan los vehículos por día, con 6.000 vehículos diarios promedio, puede levantar un crédito en la banca internacional de 30 millones. Por eso lo calcularon así. O sea, hicieron al revés, ¿no? O sea, no es cuánto cuesta la realidad de la carretera, sino cuánto me puede rendir el proyecto, cuánto puede garantizar el proyecto. Y esta concesionaria, la primera llamada Congesco, ¿estuvo de acuerdo, no opinó, no tiene técnico, se compromete a una concesión que no sabe si le va a costar y luego no cumple? ¿Cómo es eso? Un tema importante es precisar de que este proyecto deviene de una iniciativa privada, o sea, que es Congesco el dueño de la idea. O sea, ¿quién propone? Claro, él desarrolla un proyecto o un trazo que es su idea, es creado por ellos, ¿no? Y le propone al gobierno regional, en ese tiempo presidido por el señor Vera, y ellos le aprueban. Pero cuando se aprueba un proyecto, tiene que establecerse el valor real del proyecto. Entonces, el tema es de que esta empresa, o sea, él está cuestionando la empresa que actualmente dice que se ha formado el año pasado y no sabemos de dónde viene. Lo que nosotros sí sabemos de dónde viene Congesco. Congesco es una empresa que estuvo conformada por 2 personas naturales, mientras que el actual concesionario, a quien Congesco ha vendido la concesión, es un consorcio empresarial, donde interviene una empresa española, que se llama Frompeca SL, y una empresa colombiana, que es la empresa NMVSA. Estas 2 empresas, internet es muy fácil de buscar información. Busquen los interesados, Frompeca SL y NMVSA en Colombia, para que vean qué tipo de empresas son. Estas son empresas que hacen obras de infraestructura vial y que además tienen capacidad de financiar las mismas. En otras palabras, Congesco, la primera concesionaria, al parecer
habría tenido la idea, propuesto el proyecto, pero no tenían la experiencia necesaria. Ni el capital. Para además calcular si realmente iban a poder hacer eso con 30 millones. Claro. Y de hecho nunca lo iniciaron siquiera, o han iniciado algo. No lo iniciaron, y el tema es de que, o sea, aparentemente el señor Vera les entregó el reconocimiento del gobierno regional para vender la idea. Entonces, como ellos tenían la propiedad de la idea, incluso el gobierno regional no podía desarrollarlo, porque ya el señor Vera había cedido los derechos del gobierno regional para hacer la carretera. Y luego, pues, o sea, insistir en el tema que, o sea, el señor Vera, o sea, si cree que, o sea, que esa cartera vale 30 millones, o sea, está, pues, haciendo una afirmación totalmente falsa, y que está contradiciendo a los técnicos de su propia institución, que dicen que vale mucho más esa carretera. Bueno, por eso. ¿Y cómo sabemos si están calculando sobre lo mismo la primera versión de esta concesión, la de ustedes, la del Ministerio de Transportes? ¿Estamos hablando de la misma ruta, del mismo kilometraje, de las mismas características? Estamos hablando de tres propuestas. ¿De cómo sale esa cifra de 85 millones? Estamos hablando de tres propuestas. Evidentemente, o sea, lo que tiene que unir a los tres proyectos es algo común. O sea, estamos hablando de unir la ciudad de Arequipa con la Panamericana. Ese es el objetivo. Entonces, evidentemente, para que existan tres propuestas hay tres trazos. Pero los trazos, o sea, difieren en el tamaño, en kilometraje. No, pero los costos unitarios son iguales para los tres proyectos, o deberían ser iguales para los tres proyectos. En el caso del proyecto que el señor Vera aprobó en el año 2005, vuelvo a reiterar, se inventaron los costos, o sea, nunca fue un costo responsable, nunca hubo nadie que salga al campo, o sea, desde el escritorio dijeron esta carretera vale 30. No valía 30 millones 450 mil, no, vale 30, exacto, no más ni menos, raro, ¿no? O sea, desde el escritorio yo sé cuánto vale una carretera, falso, pues no se hacen las cosas cuando se hace infraestructura vial. El tema, además, si seguimos analizando la propuesta del ingeniero Vera, es lamentable porque, o sea, la parte de ingeniería consideraba un trazo que entraba por el Cural. O sea, el trazo que salía de Arequipa para esa carretera del proyecto del señor Vera, salía a 800 metros de la vía de evitamiento, atravesaba todo el Cural. O sea, la idea de Daniel Vera Bayón era destrozar el Cural, o sea, meterle una autopista, y llegaba hasta Pampa la Estrella y atravesaba con un puente de 250 metros el río Chili. Y al otro lado no llegaba a la Panamericana. O sea, señores, él propuso una carretera que no llegaba a la Panamericana. ¿A dónde llegaba? A la salida de Cerro Verde, o sea, antes del 48. Entonces, a poner su peaje y Cerro Verde. Claro, o sea, el tema es bastante claro. O sea, el trabajo de ingeniería fue pésimo. O sea, y además era irrealizable, porque nosotros, o sea, sabemos de que hay una norma que dice que está prohibido hacer cambio de uso a los terrenos agrícolas, ¿no? Además, pues, vinieron a la oficina, se apresuraron algunos propietarios de chacras en el Cural que decían cuándo le iban a comprar las chacras. O sea, no sé qué tipo de arreglo tuvieron con Cervera. Ahora, el tema, bueno, más o menos esto resulta aclarado. Vamos a ver el tema de la nueva concesionaria. ¿En qué momento Congesco vende la concesión? ¿El gobierno regional sabe de esto? ¿Es un acuerdo entre las tres partes? ¿Cómo se convoca o cómo surge esta nueva concesionaria Arequipa La Joya? ¿Y cuál es el arreglo formalmente? ¿Ya había retraso en ese momento en las obras? Sí, significativo. Definitivamente. O sea, el contrato que se firma en el año 2005 considera un calendario de actividades que empieza por la presentación de un perfil técnico económico, le sigue luego los estudios de ingeniería primarios, luego la ingeniería en detalle final y los estudios correspondientes de financiamiento. En todo caso, o sea, lo que pasó es de que estos plazos estuvieron vencidos ya en la propia gestión del señor Vera. Lamentablemente, o sea, por una falta de seguimiento del contrato, el concesionario utilizó las ventajas que había firmado el señor Vera. El señor Vera les firmó un contrato muy ventajoso, ¿no? Donde les daba incluso garantía de tráfico, es decir, que si no pasan los suficientes carros por la carretera para pagar la deuda que tiene el proyecto, el gobierno regional tenía que pagar la diferencia. No, eso no es raro, es usual, siempre se hacen los contratos de esa manera, pero ese contrato tenía eso. Pero además tenía una cláusula que le permitía al concesionario después de pedir una prórroga, si es que el gobierno no se la daba en un plazo determinado, se aceptaba la prórroga y podía hacer esta hasta de 18 meses. Entonces, el concesionario